viendo en pantalla? Bueno, miren, a ver, pasando el cronograma. Acá, en la parte de bibliografía, ¿sí? En principio, en la bibliografía están puestas los reglamentos que vamos a utilizar. Bueno, directamente cliqueando ya tienen los reglamentos. El CIRSOC que usamos, el 201, el 101, y hoy, y bueno, y ellas también han estado usando el 102. Dentro del 102 tenemos el reglamento, los comentarios y las guías. Todo está acá. Después, para la parte de estructuras sismoresistentes y específicamente estructuras de hormigón, tenemos el 103, que también lo vamos a usar, y después aparecen algunos libros, o sea, no es toda la bibliografía, pero yo puse acá los libros que teníamos disponibles, ¿no? Entonces, bueno, les puse los Lionger, que son libros que no están de acuerdo con nuestra normativa actual, pero que los utilizamos mucho para todo lo que es armado, y este año vamos a ver muchísimo armado en esta materia, entonces ahí tienen los libros. Después tienen este libro, este es el diseño de estructuras de concreto, Nilsson, es un libro que sí está de acuerdo con la normativa actual, y bueno, acá está el PDF, este también, que nosotros le decimos, a este le llamamos Nilsson, a este le llamamos MacGregor, y a este le llamamos Bradbury. Todos estos libros tienen el tratamiento de los mismos temas, ¿sí? Y todos pertenecen a, están de acuerdo con la normativa actual. Bueno, hay algunos que les gusta más utilizar un libro, hay otros que prefieren el otro. Básicamente no hay discrepancia entre ellos y todos son buenos. Y lo que les quería mostrar, que es muy interesante y para que cuando quieran puedan mirar, se vayan interesando, que acá en la bibliografía hay unas revistas, ¿sí? Direcciones de revistas. Dentro de las direcciones de revistas hay una dirección, bueno, está la del segmento Portland, la del ASI, y esta, que es la que les quiero mostrar, que es la del AIE, que es la Asociación de Ingenieros Estructurales, esto es de Argentina, y vamos a entrar al sitio para que vean cómo es. Es muy linda la revista y está bueno si la pueden ir mirando, ¿no? Bueno, acá la edición digital, o sea, como ven acá un poco arriba, es una revista paga, pero la edición digital es libre. Entonces, por ejemplo, aparece, no sé, el número 27, que es una de las últimas, la última. Entonces, bueno, uno puede cliquear, obviamente. Les muestro esta para ver que si se pueden enganchar, porque realmente es interesante leer este tipo de artículos. Muy actualizado, es la ingeniería argentina actual. Bueno, ¿ven? Entonces, tiene alguna, como una revista, bueno, miren, supongo, bueno, torre telescópica, auto instalable, ¿sí? Esto es más construcción de edificio, pero después ingeniería de detalles en acero, en estructuras de hormigón armado, bueno, tiene obra del trabajo, construir el presente y el futuro, por ahí estos artículos están buenos como de cultura general y por dónde va el rumbo. Guía para la solicitud de estudios de suelo para fundaciones y activaciones, muros de corte, bueno,
siempre esta revista siempre trae artículos de mucho interés, ¿no es cierto? Fíjense la torre esta, el armado, el montaje, torres eólicas, con acá detalles de hormigón, columnas, tabiques, vigas, desapuntalamientos, bueno, les muestro un poquito esto y así les digo que hay muchísimas revistas, ¿sí? Con temas que les puede llegar a interesar. Entonces les dejo esta como recomendación. Cuando quieran leer algo, creo que esto puede ser una buena oportunidad. Bien. No sé si esperar, bueno, vamos empezando y después se irán conectando los que queden por conectar. ¿Todos me están escuchando? Sí. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Bueno, sí, se escucha bien. Entonces, vamos a empezar con el tema de hoy, ¿sí? Que vamos a seguir el ejercicio que empezaron la clase pasada con Raúl. Bueno, en este caso particular, ¿sí? Ustedes venían trabajando con un edificio que tenía una planta de sección cuadrada de 18 metros por 18 metros y estaba dada la estructura. Y la altura que venían trabajando era de aproximadamente 40-41 metros. Hoy, en la clase de hoy, vamos a ver la misma planta, la misma estructura, pero en vez de ser de un edificio de 40 metros, va a pasar a ser un edificio de 80 metros que va a tener una pared de cierre, un parapeto, como nosotros lo decimos, de 1 metro, o sea que queda una altura total expuesta al viento de 81 metros, como lo dice el título, edificio de 81 metros. Entonces, cuando empezamos a hacer el análisis de esta estructura, lo primero que vamos a hacer es sacar la relación entre la altura y la dimensión menor de la base. Como en este caso es una base cuadrada, las dos dimensiones son iguales, hacemos la cuenta 81 metros sobre 18 metros y el valor de esa cuenta va a ser mayor que 4. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ese valor de la relación altura, dimensión más chica de la base es mayor que 4, se supone, no se puede confirmar, pero sí se puede suponer que este edificio va a tener un comportamiento flexible a diferencia de la estructura que vieron en la clase pasada con Raúl, que tenía un comportamiento rígido. Bien, entonces, el hecho de que esta estructura sea una estructura flexible, cuando nosotros vamos a calcular, queremos calcular las presiones que el viento produce sobre ella, analizamos el reglamento 102 y vamos a ver que en el capítulo 5, que es donde se dan los lineamientos para poder determinar las presiones del viento sobre las estructuras, nos va a dar
como limitante que ese capítulo no es apto para hacer cálculo de presiones de viento en edificios flexibles, que sería este el caso. Entonces, cuando nosotros analizamos y vemos el comentario del reglamento, en el comentario del reglamento aparece, o sea, hace referencia a que siempre que yo tenga la relación altura-dimensión menor que sea mayor que 4, el edificio posiblemente tenga un comportamiento flexible, y lo que dice es que si bien yo puedo calcular las presiones del viento sobre el edificio, al ser un edificio flexible, el viento, ¿sí?, va a producir, el flujo del viento sobre el edificio va a producir desprendimiento de vórtices, ¿sí? El flujo se va a ir desprendiendo y se va a ir perpendicular a lo que sería la dirección del viento. Entonces, esos vórtices que se desprenden hacen que este tipo de estructuras flexibles se produzca un galope o un movimiento en dirección perpendicular al viento. ¿Qué pasa? Este reglamento, ¿sí?, no tiene en cuenta ese movimiento, o sea, no puede predecir qué pasa cuando existen los desprendimientos de vórtices y ese flameo o galope que se le llama. Pero sí... Sí. ¿A qué le llamas que se desprenda el vórtice? Bueno, ustedes vieron que cuando nosotros tenemos... esto en la teoría está dibujado y está muy bien dibujado. Mira, si yo estuviera acá con un cuaderno, con un pizarrón, enseguida te lo hago. Es como que vos tenés que el viento sopla en una dirección, ¿no es cierto? Y se enfrenta a el obstáculo que sería el edificio. Al chocar en el edificio, al existir ese obstáculo, las líneas de viento van a tender a abrirse. ¿Entendés? Y al abrirse van a seguir la misma dirección, pero algunas líneas se van a abrir más, van a quedar como perpendiculares a esa dirección, y eso es justamente lo que se llama desprendimiento de vórtice, es lo que va a hacer que este edificio tenga un movimiento no solo en la dirección del viento, sino un movimiento en la dirección perpendicular al viento. Está bien, ahora me quedo claro. ¿Sí? Miren, les voy a hacer un comentario. María me comentó que le había mostrado algo sobre túneles de viento de La Plata. Yo tengo una conferencia, una clase que dio una persona que Marañón Dileo, que trabaja el ingeniero que trabaja en el túnel de viento ese, y por ahí se las voy a pasar, y ahí está muy claro esto que estoy hablando yo ahora, ¿sí? Pero en principio todos entienden que cuando yo tengo un edificio que es flexible, no solo el viento que impacte en él va a hacerlo mover sería en la dirección del viento, sino que también pueden existir movimientos perpendiculares a la dirección del viento. ¿Eso les queda claro? Sí, y ponele en un edificio rígido, ¿eso no sucede por la misma rigidez del edificio? ¿O? Exacto, exactamente. Cuando los edificios son rígidos,
no aparece estos movimientos que se llaman galope o flameo. No, o sea, no hay movimientos transversales, sí hay movimientos en la dirección del viento, pero no aparecen estos que yo estoy hablando. ¿Sí? Bueno, entonces, recapitulando, ¿cuál es el tema? El tema es que yo voy a poder calcular las presiones del viento en la dirección del viento, por más que sea un edificio flexible, y voy a poder hacer el dimensionado con esas presiones, pero no voy a tener ninguna pauta de qué va a pasar en la dirección perpendicular al viento. Y esto puede ser determinante en el diseño, puede ser algo que hay que, o sea, algo que hay que tener en cuenta en el diseño de estos edificios. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Todo tiene soluciones, pero el tema es así. Lo que nosotros vamos a hacer va a ser calcular esas presiones del viento en la dirección del viento, y el reglamento lo que nos va a estar aconsejando es que para los desplazamientos perpendiculares realicemos un estudio más complejo, que sería un estudio en túnel de viento. Entonces, si el reglamento aconseja hacer un estudio en túnel de viento, o por ahí el reglamento dice consultar con un especialista en el tema, que es el que me va a llevar a hacer el estudio en túnel de viento. Entonces ustedes me dirán, ¿y por qué si voy a hacer un estudio en túnel de viento, hago esto? ¿No es cierto? Calculo las presiones así. ¿Y por eso para predimensionar algo? Exactamente. Porque para hacer un estudio en túnel de viento, primeramente tengo que tener un predimensionado de la estructura. Y la acción del viento en este tipo de... O sea, no puedo hacer un predimensionado de la estructura sin tener en cuenta la acción del viento, porque en este tipo de estructuras el viento es muy importante. Entonces, lo que se hace habitualmente es que se hace un predimensionado de la estructura, como lo hicieron el otro día con Raúl, como se hace un edificio rígido. Ahora vamos a ver que hay algunas cositas a tener en cuenta diferentes, pero básicamente es muy parecido a como se haría un edificio rígido, y después ya sí se pasa a hacer el estudio, se lo analiza la estructura esta en un túnel de viento, y siempre lo que se va a tratar de hacer es dejar la masa igual, o sea, no cambiar las secciones. Lo que se trata de cambiar es la armadura, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que dé el túnel de viento, ¿sí? ¿Por qué? Y porque si nosotros cambiamos las secciones, bueno, como que ya tenemos una variación en la masa, y vamos a tener que hacer otro estudio de la estructura, otra vez llevarla a túnel de viento. Entonces, lo que generalmente se hace después de un estudio de túnel de viento es redimensionar la armadura, pero dejar las secciones. ¿Estamos hasta acá? Sí. Bien. Ahora bien, entonces, yo les extraje acá parte de lo que dice el reglamento, lo que dicen las guías y lo que dicen los comentarios, que me resulta interesante compartir con ustedes. Vamos a mirar un poquito esto y después vamos a empezar a realizar el cálculo, que el cálculo son números y es sencillo, pero el tema es
que quiero que quede bien claro el concepto de esto. Entonces, esto que les voy a leer ahora, que es lo que dice acá, está en lo que es la guía del reglamento. Hay un capítulo, que es el capítulo 4, que trata de antecedentes y comentarios. Entonces, ¿qué dice? Que cuando yo tengo un edificio flexible, la determinación de las cargas de viento de diseño para el sistema principal resistente al viento en edificio flexible emplea igual procedimiento al usado para edificios no flexibles. Es lo mismo, con excepción que el factor del efecto de ráfaga ahora se llama, acá esto es una nomenclatura antigua, pero ahora se encuentra como GF. ¿Se acuerdan este factor del efecto de ráfaga en edificios rígidos? ¿Qué valor tenía? Cuando el edificio era rígido, directamente se tomaba como valor 0,85. En este caso, el edificio es flexible, lo que hay que hacer es hacer un cálculo de este factor. Entonces, dice que se debe hacer un cálculo usando un análisis racional que en este análisis se incorporan las propiedades dinámicas de lo que sería el sistema que va a resistir el viento. Entonces, una de las formas de determinar este efecto de ráfaga está dado en el CIRSOC, en el capítulo 5, en el CIRSOC 102, en el artículo 5, en el capítulo 5 y el artículo es el 582, ¿sí? Entonces, lo que dice es que otra cosa importante, para tener en cuenta las presiones del viento, no es necesario considerar las presiones internas del viento, que es lo mismo que pasa con los edificios rígidos. ¿Por qué no es necesario? Porque las presiones internas, si ustedes las analizan, una vez se suman y otras se restan. Entonces, solamente con tener en cuenta las presiones exteriores, ya uno puede, se determina la presión que el viento está haciendo con la estructura, ¿sí? Entonces, y cuando realicemos estos cálculos, las cargas de viento resultantes que las vamos a aplicar al edificio van a ser cargas estáticas, pero estas cargas estáticas van a producir el mismo efecto que si se tratara de las reales cargas dinámicas. O sea, nosotros lo que calculamos no son cargas dinámicas, si bien sabemos que las cargas del viento sí son cargas dinámicas, pero las cargas que nosotros calculamos mediante este procedimiento del capítulo 5 nos va a dar respuestas iguales a las que darían las cargas dinámicas. Entonces, después, siguiendo con la guía, aparece un artículo, ¿sí?, que es el artículo 442, donde habla de estructuras flexibles o dinámicamente sensibles. ¿Qué dice acá? Bueno, para edificios, ¿sí?, flexibles, el factor de ráfaga, GF, se puede, un poco lo que decía antes, se puede calcular utilizando el reglamento CIRSOC 102 y el artículo es el 582. Acá me dice que es a partir de la ecuación 6. Entonces, con este factor de ráfaga, no solo voy a poder calcular las presiones a las que va a estar sometida la estructura, sino que voy a poder calcular algo que es muy importante y que es la respuesta. Fíjense,
es posible, dice, predecir la respuesta en la dirección del viento de una estructura flexible, esto es, el máximo desplazamiento, el valor cuadrático medio de la aceleración y la aceleración pico. O sea, nosotros, además de las presiones para calcular la estructura, que es lo que vinieron haciendo hasta ahora con el edificio rígido, vamos a calcular cuál va a ser el desplazamiento de esa estructura en la dirección del viento y cuál es la aceleración pico de esa estructura. ¿Qué pasa? Con el desplazamiento y con la aceleración pico, nosotros vamos a poder determinar el estado de confortabilidad que tiene la estructura. O sea, las estructuras, además de ser resistentes, además de ser durables, tienen que ser confortables. ¿Por qué nunca hemos hablado de esto y ahora empezamos a hablar de esto? Porque las estructuras que veníamos viendo en Hormigón 1 eran estructuras que por el solo hecho de ser estructuras pequeñas no se presentaba el inconveniente de que pudieran ser no confortables. Pero cuando las estructuras cobran altura, se puede producir grandes desplazamientos en las mismas, y esto puede hacer que habitar esa estructura sea molesto, las personas sientan disconfort. Entonces, también vamos a analizar justamente en base a calcular los desplazamientos de la estructura y las aceleraciones pico, si esta estructura es o no confortable. Y si esta estructura no es confortable, tenemos que rediseñarla para que sí lo sea. Es importante que las estructuras sean estructuras confortables. ¿Vamos hasta acá? Sí, sí. Bueno, lo que no vamos a poder determinar, insisto, nuevamente con este reglamento, con el 102, es evaluar, como dice acá, la respuesta transversal del viento, ¿sí? Nosotros sabemos que va a ocurrir que cuando los edificios son flexibles puede ocurrir, como dice ahí, un galope, un flameo, pero este reglamento no lo tiene en cuenta, y acá es donde, fíjense que el reglamento mismo dice que se debe remitir a bibliografía reconocida, donde haga referencia a estos efectos transversales, o directamente hacer un proceso, un estudio en el túnel de viento de la estructura. Claudia. Sí. La bibliografía que ustedes recomiendan, ¿hay sobre esto? No. Dentro de esa bibliografía que yo les mostré hoy, hay un capítulo que es de diseño sísmico. Entonces, siempre que hablemos de un diseño sísmico, va a tener un comportamiento, la estructura, se podría decir similar a lo que sería una acción de viento, pero no están referidos estos, no. Esto es algo bastante moderno, y cuando digo bastante moderno, cuando empieza a aparecer este tema del disconfort o el confort de estructuras, y esto empieza a aparecer cuando empiezan a aparecer los edificios de mucha altura, de 100 metros, una cosa así, más elevado, ahí comienza a verse estos problemas, y estos libros todavía no están teniendo en cuenta esto. Sí, en las revistas que les mostré hay algunos artículos que hablan de edificios
en edificios en particular y hablan sobre el tema del confort. Por ejemplo, me acuerdo de unas torres de 52 pisos que están en Palermo, que no me acuerdo cómo se llaman una de las torres, pero tienen ahí, hace referencia, es un artículo bastante viejo que digo, pero también, por ejemplo, de las torres en Faro, hay dentro del artículo referencia a estos temas, y lo que hay, y si buscan en internet, que mi propuesta cuando termine la clase es justamente esa, van a encontrar artículos muy interesantes sobre este tema. Yo ahí le busqué un poquito y les voy a pasar unas direcciones, pero hay más y está re bueno si se interesan en esto. Y van a encontrar cosas asombrosas, porque realmente la ingeniería ha avanzado muchísimo en este último tiempo en este tema. Entonces, volviendo a nuestra clase, para cerrar un poquito esto, vamos a ver, esto está en la guía de uso del reglamento, hay preguntas y yo extraje las preguntas que tienen que ver con este tema en particular. Entonces, una de las preguntas que nos podemos hacer sería esta. La torre, sí, hay una torre que tiene una frecuencia fundamental de 2 hercios. Bueno, me detengo acá y les explico algo. Nosotros dijimos que este edificio esta estructura que vamos a ver hoy, tiene una relación de lados, altura sobre lado, mayor que 4. Entonces, por eso suponemos que el edificio es un edificio flexible. Pero, ¿cuándo un edificio es flexible? Un edificio es flexible cuando tiene una frecuencia fundamental menor que 1. Cuando la frecuencia fundamental es menor que 1 hercio, ahí decimos que el edificio es flexible. Si la frecuencia fundamental es mayor que 1 hercio, decimos que el edificio es rígido. Entonces, miren ustedes, acá nos dice que tenemos una torre cuya frecuencia fundamental es de 2 hercios. ¿Qué les suena esto? ¿Qué tipo de estructura sería? Rígida. Una estructura rígida, perfecto. Pero su relación altura-ancho es de 6. Recuerdan que nosotros vimos que decía el reglamento en su comentario que cuando la altura-ancho era mayor que 4, se podía considerar que el edificio era flexible. Entonces, ¿debería esta torre tratarse como una estructura flexible para determinar el factor de efecto de ráfaga? Y la respuesta que da el reglamento, la guía esta del reglamento, es no. ¿Por qué? Porque la pauta de la relación altura-ancho mayor que 4 está encaminada a ahorrar al usuario del reglamento calcular la frecuencia fundamental. Ahora, si yo sé que la frecuencia fundamental es 2, ya sé que este edificio no es un edificio flexible, es un edificio rígido. Entonces, como dice acá, en consecuencia, no va a ser excitado dinámicamente. ¿Por qué? Porque es un edificio rígido. Porque su frecuencia fundamental es la de un edificio rígido, por más que la relación altura-ancho sea igual a 6. Eso que cuando la relación altura-ancho es mayor que 4, puede llegar a ser un edificio flexible, no podemos asegurar que sea flexible, puede llegar a ser flexible. En cambio, lo que determina si es flexible o no es justamente la frecuencia. Bien, después, otra pregunta también muy interesante es, para mí, muy interesante es esta.
reglamento no contempla la excitación transversal al viento causada por desprendimientos de vórtices. ¿Cómo se puede determinar cuando el desprendimiento de vórtice puede llegar a ser un problema? Claro. O sea, nosotros sabemos que cuando tenemos edificios flexibles, ¿sí?, va a existir desprendimiento de vórtice. Ahora, la pregunta es, ¿cuán flexible tiene que ser el edificio para que este movimiento transversal realmente sea un problema? Realmente sea algo que se tiene que tener en cuenta a la hora del dimensionado. Y miren ustedes la respuesta. Lo que dice es que los desprendimientos de vórtice están casi siempre presentes en cuerpos cilíndricos verticales. ¿Eso lo pueden ver ustedes? Cuando se trata de un edificio flexible, ¿qué va a pasar? Cuando venga la estela de viento, sí, se va a abrir. Mucho más que si el edificio fuese de planta cuadrada o rectangular. Siempre entonces que sea cilíndrico voy a tener este efecto. Para estructuras, dice, que tienen secciones transversales no cilíndricas, puede convertirse en un problema cuando las frecuencias de desprendimiento son próximas o iguales a las frecuencias del primero o segundo modo transversal de la estructura. O sea, esos desprendimientos, ¿sí?, ese viento, esas ráfagas, tienen una frecuencia. Si esa frecuencia es similar a la frecuencia transversal del edificio, ahí va a ser un problema. Si no, no. Entonces, pero esto tampoco nos dice mucho, y acá está bastante más clara la respuesta. Entonces, dice, la intensidad de la excitación aumenta con la relación del aspecto, altura, ancho o longitud o espesor. Claro, cuanto mayor sea la altura con respecto al lado, ¿sí?, más chico, o sea, uno lo va a ver más esbelto al edificio, entonces, al ser más esbelto, esto puede llegar a presentar algún problema. Y también, dice, va a decrecer el problema cuando la estructura esté bien amortiguada. Si la estructura es esbelta, pero tiene amortiguamiento, este fenómeno de galope va a ser más chico. Entonces, las estructuras con bajo amortiguamiento y con relaciones de aspecto igual o mayor que 8 pueden ser propensas a una excitación de vórtices perjudiciales. O sea, vamos a dividir el problema. Cuando yo tengo una estructura que en la relación de aspecto es mayor que 4, yo puedo suponer que esa estructura es flexible. Si la estructura es flexible, puede presentar movimientos en la dirección perpendicular al viento, puede presentar esos problemas de flameo o de galope, se llaman así. Ahora bien, cuando la relación longitud lado es igual a 8 o supera 8, es casi seguro que voy a tener problemas en la dirección perpendicular. Esta estructura va a tener problemas, notados problemas de galope o de flameo. Ahora, cuando está entre 4 y 8, si bien es un edificio flexible, puede que no presente
tanto problema de flameo o de galope. Eso sería lo que me está diciendo esta pregunta. ¿Lo entienden así? O sea, que dentro de edificios flexibles hay rangos de flexibilidad. Están los que pasan en esa relación de 4, que capaz que no presentan tantos problemas a los movimientos perpendiculares al viento, pero ya cuando esa relación supera 8, sí voy a tener problemas, y justamente esos van a ser los edificios que más voy a tener que realizar estudios en túneles de viento, porque sería por ahí muy arriesgado realizar la estructura solo teniendo en cuenta las cargas dadas por el reglamento. ¿Estamos hasta acá? Creo que acá en la barriga algún edificio se estudió en túnel de viento o son muy bajitos. No, acá en Olavarría, que yo sepa, no. Pero sí, por ejemplo, casi diría con certeza que acá en Olavarría no. Pero sí, yo sé que la mayoría de los edificios de Puerto Madero han sido analizados en túnel de viento. Bien. Esa sería como una solución hasta más rápida que analizarlo desde el punto de vista por bibliografía específica, o se trabaja en conjunto. Mira, sinceramente, cuando habla de bibliografía específica, se refiere a libros que realmente no están en la biblioteca. Yo no he tenido alcance a estos libros y sinceramente, pero te digo, son los libros que aparecen en el CIRSOC 102. No sé a las soluciones que se puede llegar a determinar con esta bibliografía. Ya es un tema, o sea, no sé si realmente se hacen este tipo de análisis. Ahí el reglamento dice que sí, que hay que ir a ver la bibliografía y determinar en base a ella, pero básicamente se llega a túnel de viento. Yo lo que sé es que nunca he visto un análisis de efectos transversales hecho así a mano, siempre en túnel de viento. Bien, pero podríamos mirar un poco, podríamos tratar de encontrar algo. Sinceramente nunca he buscado, o sea, no he buscado, sé que esos libros que son 2 libros que dice el CIRSOC 102 no están, o sea, en su tiempo cuando los busqué no estaban a mano, pero por ahí ahora la cosa ha cambiado, tendríamos que ver. Bien, entonces, la conclusión que llegamos es básicamente que las fuerzas de viento siempre es variable. El viento no es una fuerza constante, es una fuerza dinámica, ¿sí? Y va a excitar dinámicamente solo estructuras flexibles. ¿Y por qué va a pasar esto? Y esto es porque el viento, como fuerza dinámica, tiene un periodo. El periodo del viento es aproximadamente 3 segundos, ¿sí? Entonces, el viento tiene periodos de 3 segundos y va a excitar dinámicamente a estructuras que tengan periodos similares a él. Entonces, ¿qué pasa? Las estructuras flexibles son estructuras que tienen periodos mayores a 1 segundo. Entonces, por eso es que estas estructuras están excitadas dinámicamente por las fuerzas de viento. Y las estructuras rígidas son estructuras que tienen periodos menores que 1 segundo. Entonces, el viento no tiene efectos
dinámicos sobre estas estructuras. Y entonces acá está representado en 1000 ecuaciones lo que sería, ¿ven? Cuando yo tengo el periodo del viento que sea menor o igual al periodo de la estructura, ahí sí voy a tener un problema dinámico. ¿Dónde? Y en estructuras que sean flexibles. Ahora, si el periodo del viento es mucho mayor que el periodo de un edificio rígido, ¿sí?, que sabemos que es menor que un segundo, y esto es 3, ahí no voy a tener problemas dinámicos. Si ustedes quieren, para recordar un poco lo que han visto de dinámica en estabilidad, podemos mirar rápidamente un videíto que creo que los puede ayudar para lo que viene después, que ya nos meteríamos en los números. Si quieren, miramos, es un video muy cortito de YouTube, miramos el video, contesto las preguntas que puedan surgir desde que empezó la clase hasta ahora, y después ya nos ponemos a tratar de hacer el ejercicio. ¿Qué les parece? Bueno. Díganme si lo pueden ver. Creo que sí. Sí, sí. Disculpen, ¿ustedes escuchan la voz? Sí, se te escucha. Ah, pero la voz del video. A ver. No, del video no. Ah. Bueno. Ahí está. Ustedes saben que otras veces ha La pasado. computadora está en volumen bajo, parece. Ah, ¿sí? A ver, esperen. Lo pongo alto y a ver. No, tampoco. ¿No? Bueno, entonces, bien. Está. Que ahora me ha quedado el video andando y lo voy a sacar. Bueno, ¿qué les sugiero? ¿Qué les sugiero yo? Yo les sugeriría que después que termine la clase, si pueden, miren este video, que por ahí los problemas que haya o lo que yo les pueda decir que no pueden entender, voy a tratar de explicárselos, pero este video les puede ayudar bastante a entender sobre todo esta última parte que hemos visto sobre los edificios cuando son más rígidos, que tienen periodos muy cortitos, y los edificios cuando son flexibles, que tienen periodos más grandes. Y hay un ejemplo ahí de cómo con un amortiguamiento se logra que un edificio flexible tenga un periodo cortito, que eso es muy interesante y que va a ser lo que va a llevarnos a solucionar estos problemas de confortabilidad que vamos a ver que después van a empezar a aparecer. Bueno, si les parece, si me quieren hacer alguna pregunta sobre esto, y si no, seguimos. ¿Qué me dicen? Por mí, sigamos. Bien. ¿Todos estamos de acuerdo? Sí. Bien. Sí. Bueno. Sí. Muchas gracias. Gracias por contestar, porque es tan feo para mí dar clase así. Ustedes no saben, no puedo mirarle las caras, no sé si están entendiendo. Bueno, pero es lo que hay. Y me parece que esto va a ser así este año. Bueno, vamos a empezar. Nosotros tenemos nuestro edificio y ya sacamos por la relación de altura y ancho, lado menor, que es
que esa relación da mayor que 4, sospechamos, podríamos decir así, sospechamos que se trata de un edificio flexible. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Vieron el reglamento 102? Bien, ese reglamento tiene una tabla que es la tabla 3.1. En esa tabla hay un apartado que es el 3.1.4 que dice estructuras que presentan masa repartida en toda la altura. Bien, nuestra torre, ¿sí?, es una torre que nosotros podríamos decir que presenta masa repartida en toda la altura, aunque nosotros sabemos que esa masa más se va a concentrar en las distintas losas, pero la podríamos tomar como una aproximación, como una estructura que presenta masa repartida en toda su altura. Dentro de eso, nos dan 3 opciones. Todo esto, ¿para qué lo hacemos? Vamos a tratar de calcular el periodo de la estructura. Entonces, para calcular el periodo, entramos en la tabla y nos lleva a ver este apartado. Decimos que nuestra torre se puede asemejar a esta, y dentro de esto nos habla de que hay 3 casos, que el caso A se trata de prismas o cilindros de sección constante. En nuestro caso es un prisma de sección constante. Y después hay otros casos, como puede ser troncos de cono de secciones homotéticas. Esto es troncos de cono que están cortados por planos paralelos, o troncos de cono o pirámides cualquiera. Nuestro caso es el A. Y debido a eso, nos vamos a ir a la fórmula, que es esta que está acá. Donde ¿por qué dan esas opción B y C? ¿Hay edificios de ese tipo? ¿Por qué? No, porque esto es general, o sea, es un reglamento general. Puede haber, pero básicamente no. Tronco de cono, no. O tronco, pueden haber edificios en forma de cono o pirámide, no son los más comunes de verse, no son como edificios excéntricos, pero sí, por ejemplo, este reglamento, tampoco sirve para antenas, sí, que podría asemejarse a esto, pero no sé por qué, estará como general esto, pero sinceramente la que siempre se usa es esta, es la A, ¿no es cierto? Y dentro de esta, nos da que el periodo va a ser igual a una constante, la altura del edificio, P, que es el peso por unidad de altura, E, que es el módulo de elasticidad longitudinal del hormigón, y G, que es la inercia de la sección. Entonces, en principio, lo que vamos a hacer es y G, la aceleración de la gravedad. En principio, lo que vamos a hacer es ir buscando todos estos valores. Vamos por el peso del edificio. Nosotros tenemos un edificio de 80 metros en planta, que tiene 27 plantas. Cada planta tiene una altura de 2 metros con 96. Esto sale de hacer 80 dividido 27. Y el peso por unidad es de 1 tonelada por metro cuadrado. ¿Qué peso es este? Pero que ustedes dirán, ¿tanto? Este no es un peso mayorado, es un peso de D más L, ¿sí? Carga muerta más carga viva sin mayorar. Pero acá están consideradas las cargas que también vienen de todo lo que es mampostería, o sea, la carga en general. Entonces, calculamos que tiene 1 tonelada por metro cuadrado. Entonces, con ese peso decimos que 1 tonelada por metro cuadrado, y la planta mide 18 por 18, entonces acá nos da las toneladas que tenemos
por piso dividido la altura entre losas nos da las toneladas por metro. ¿Sí? Entonces, P lo tenemos. Luego vamos a sacar las inercias. En este caso particular, las inercias fueron sacadas por AutoCAD. En el caso de no tener AutoCAD, de no disponer del software, ¿qué tendríamos que hacer? Primero, bueno, esta es una estructura que en el eje Y tiene simetría de estructura, pero en el eje X no tiene simetría. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar la posición del eje X, y para eso tenemos que ubicar un eje, ¿sí? Y sacar momentos de área, dividir áreas, y ahí vamos a obtener la posición de ese eje con respecto del eje del eje X, con respecto al eje que nosotros hayamos hecho los momentos. Y luego, para sacar las inercias, tenemos que aplicar el teorema de Steiner, ¿sí? Como lo hacíamos en las estabilidades. En este caso, las inercias ya están dadas por el software, y en X tenemos este valor, y en Y, la inercia en Y nos da este valor, casi iguales. Luego tenemos la altura. Sí. ¿Se podría calcular la inercia de la sección solamente del perímetro o no, porque los resistentes son las columnas y la caja? No, todo tiene resistencia. No, porque esta estructura nosotros la tomamos como estructura de lo que se llama estructura resistente pórtico-pantalla. Entonces, todo es, o sea, toda la inercia la tenemos que considerar porque, bueno, la hemos puesto justamente para eso, para que resista. O sea, nosotros queremos con todos estos elementos resistir las cargas horizontales. Entonces, acá tienen que entrar. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces tenemos la altura, que es la altura a la que está sometida el viento, que va a someter el viento, que son los 81. Les digo porque acá hay una diferencia, que dijimos 80, ¿por qué? Porque tenemos una pared de 1 metro, por eso acá es correcto poner 81 y acá es correcto poner 80. Tenemos la aceleración de la gravedad, el módulo de elasticidad del hormigón, vamos a trabajar con un H30, y acá aparece este 100 para que dé en toneladas sobre metro cuadrado. Sacamos el módulo de elasticidad del material, y una vez que tenemos todo esto, podemos calcular el periodo. Fíjense, calculamos el periodo en X y calculamos el periodo en Y. Los dos son similares, pero el edificio es más flexible en la dirección X. Entonces, vamos a trabajar con esta dirección. Una cosa que les quiero comentar. Cuando está la teoría de la primera clase, este ejercicio está resuelto. ¿Está? Entonces, yo acá se los estoy explicando, pero esto ya lo tienen hecho. Les digo esto, y también el año pasado yo, como justo habían empezado las clases y ni sabíamos cómo íbamos a dar clase, lo que hice fue grabar un PowerPoint con esta clase. Entonces el que les mandé es el PowerPoint grabado, y hay partes de mi voz para que, bueno, vayan recordando esto. Me pareció mejor mandarle ese que este, pero si quieren este también se lo puedo mandar. Bueno, una vez que saqué el periodo, y ya acá, el periodo me dio mayor que 1, que esto que quiere decir que el edificio es flexible, voy a sacar la frecuencia, y la frecuencia es 1 sobre periodo. Obviamente que la frecuencia me va a dar menor que 1 hercio. Y acá hay una cosa que les quiero comentar, porque ven que acá aparece M0, metro elevado a la 0.
Esto es porque este ejercicio está hecho en el MATCAD, que es un programa de matemática, y trabaja así con las unidades. Pero en realidad la unidad que está quedando de frecuencia es 1 sobre segundo, que es un hercio. ¿Qué hercio? ¿No es cierto? Bien, entonces tengo la frecuencia en X y tengo la frecuencia en Y. Obviamente la frecuencia en Y es un poquito más grande que la frecuencia en X, pero en los dos casos es más chica que 1 y yo voy a trabajar solo con el lado X porque es el más desfavorable. Bien, ¿cómo vamos a seguir? Bueno, lo que ya sabemos, ahora hemos determinado que este edificio es un edificio flexible. Perfecto. ¿Qué quiero hacer yo? Ahora quiero determinar las presiones en el edificio. ¿Para qué? Voy a determinar, como dije, las presiones para después hacer un prediseño de la estructura y analizarlo en túnel de viento, por ejemplo. Ahora bien, nosotros en la clase lo que vamos a hacer hoy, vamos a llegar a sacar el coeficiente de ráfaga para edificios flexibles y no vamos a sacar las presiones del viento, o sea, las cargas que el viento le va a producir a este edificio. ¿Por qué no vamos a sacar las cargas del viento? Porque eso es exactamente lo mismo que hicieron con el ejercicio anterior. Entonces, no vamos a hacer dos ejercicios iguales, pero sí vamos a hacer la parte que sería diferente, el tratamiento que sería diferente por ser una estructura flexible. Y entre eso está calcular el coeficiente de ráfaga de las estructuras flexibles. Para calcular el coeficiente de ráfagas, ¿sí? Voy a hacerlo utilizando el reglamento CIRSOC 102 en el artículo que está en el capítulo 5 y el artículo es el 582. Ahí directamente me da la expresión del coeficiente de ráfaga que ahora la vamos a ir analizando y vamos a ir determinando todos estos parámetros. Con este coeficiente de ráfaga, nosotros, si quisiéramos sacar las presiones, tendríamos que ir a la fórmula de presión que aparece en este artículo, en el 512.2.3, que si ustedes se fijan, es exactamente la misma que la que utilizaron la clase pasada con Raúl, pero la diferencia es que el coeficiente de ráfaga acá es coeficiente de ráfaga para estructuras flexibles. Esa es la única diferencia. Bien, ¿qué trae este coeficiente de ráfaga? Bueno, mira, es habitualmente cuando yo daba clase en el pizarrón, tenía esta hoja porque acá aparecen muchos términos y valores que hay que determinar y uno se va perdiendo determinando los valores. Pero básicamente podríamos decir que este coeficiente de ráfaga tiene como factor una raíz. Dentro de esta raíz hay dos términos. Un término, ¿sí?, que tiene que ver con lo que se llama respuesta base y otro término que tiene que ver con lo que se llama respuesta resonante. Para ver un poquito más esto, me hubiera gustado que antes si hubiésemos podido ver el video anterior, hubiera estado bueno. Pero yo les voy a decir qué se espera con esto. Cuando yo digo respuesta base, estoy diciendo que la excitación, la frecuencia con que la ráfaga del viento va a excitar a la estructura va a ser bastante diferente a la frecuencia de la estructura. Y
la respuesta resonante es lo contrario, es cuando la frecuencia de las ráfagas de viento tienen una frecuencia similar a la frecuencia de la estructura. Luego aparecen valores que se llaman valores picos. Valor pico de la frecuencia de la respuesta base, valor pico de la respuesta resonante y valor pico del viento. Esto lo vamos a ir calculando de acuerdo a lo que nos va diciendo el reglamento. Y también tenemos otro factor que es la intensidad de turbulencia. Todos estos factores los vamos a sacar ahora, y para sacar cada uno de ellos, por ahí tenemos que empezar a sacar más valores. Entonces, no sé si ustedes quieren, para no perderse con tanta letra, si tienen un lápiz y una hoja y se van copiando el coeficiente de ráfaga, aunque sea, se copian esto para tener a mano, y de ahí vamos a empezar a sacar cada uno de estos valores. Esperen un ratito, así tienen tiempo para copiar. Claudia, la respuesta base dijo que la frecuencia de la ráfaga es diferente a la del edificio. Exacto, sí. Es cuando son las respuestas las frecuencias bastante diferentes, ¿sí? Y las resonantes cuando las dos están en la misma frecuencia, o frecuencias cercanas, no digamos la misma, frecuencia cercana. Bueno, y acá tenía mi machete, respuestas cuando se excita la estructura a una frecuencia próxima a ella. ¿Sí? Esta es la resonante, y la base sería lo contrario. Y tengo otra pregunta. Sí. Estamos hablando de que el viento tiene una frecuencia de 3 segundos. Eso, sí, disculpa, eso sí. Es la frecuencia como que da el reglamento, como la frecuencia de estudio. Eso en la realidad sabemos que las frecuencias van variando, que no tiene por qué ser así, pero la frecuencia de estudio para decir, bueno, a ver el viento, ¿qué frecuencia tiene? Bueno, decimos que la frecuencia es de 3. Claro, te iba a preguntar eso, pero ¿qué pasa si en la vida real, si el viento tiene una frecuencia menor? Nada, como que ni sopla, no hace nada. Claro, lo que pasa es que dentro del viento también va a haber todo lo que impacte de viento, dentro de eso va a haber también partes que tengan esa frecuencia y otras que tengan una frecuencia diferente, porque un fenómeno dinámico y variable. Pero bueno, para estudiarse, para el estudio se tiene que partir de algunos supuestos, y se supuso eso, que la frecuencia del viento de estudio es de 3 segundos. ¿Sí? Bueno, sí. Y un poco, claro, perdón, y un poco lo que vos decís, ese viento de 3 segundos tendría impacto en estructuras muy flexibles con periodos cercanos a los 3 segundos, donde causaría respuesta resonante, y en las demás serían respuestas como más base, ¿sí? Y ni hay que hablar en edificios rígidos. Eso que ahora lo pongo en palabras está muy bien explicado, está muy lindo para ver visualmente en ese video que les quería mostrar. Mírenlo después. Bueno, tienen más o menos el coeficiente de ráfaga, entonces, que vamos a calcular, de qué depende, así vamos a ir de a poquito calculándolo. Entonces, tenemos los factores pico, ¿se acuerdan? Que eran 3, el de la respuesta de base, el de la respuesta resonante y el de la respuesta de viento. ¿Qué dice el reglamento? Que el de la respuesta base y el de la respuesta de viento lo vamos a tomar igual a 3,4, y el de la respuesta resonante lo vamos a calcular con esta fórmula, donde
N1 es igual a la frecuencia natural del edificio y lo debemos poner en Hz. Entonces, en nuestro caso, la frecuencia tenía este valor y directamente lo que tenemos que hacer es ese valor, ponerlo en la ecuación y sacamos el valor de factor de pico de la respuesta de viento. Entonces, ya tenemos los factores de pico hallados. Ahora lo que vamos a tratar de hacer es sacar el factor de la respuesta resonante. Para sacar el factor de la respuesta resonante, aparece una fórmula en este artículo del reglamento 102, donde nos dice que va a ser igual a 1 sobre beta. ¿Y qué es beta? Beta es el amortiguamiento del edificio. Entonces, ¿dónde está beta? Beta se puede hallar en la tabla del CIRSO 102, en la tabla 3.2, hay un anexo que es el 325 y dice que para estructuras de hormigón beta es 0,02. Entonces ya tenemos hallado el valor de beta. Después aparece que R depende de otros coeficientes que ni están nombrados, ¿sí? El reglamento ni los nombra y dice que son Rn, y este Rn a su vez tiene esta fórmula donde depende de constantes y de un valor de N1. ¿Qué es N1? N1 chica, este valor, es la frecuencia y N1 mayúscula es la frecuencia reducida. Para sacar la frecuencia reducida hay que aplicar esta expresión. Y en esta expresión, la frecuencia reducida depende de la frecuencia, también depende de la escala de la longitud integral de la turbulencia y depende de la velocidad media del viento, ambas a una altura igual a z raya, que ese z raya es igual a 0,6 de h. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer ahora es sacar esta frecuencia reducida. Para sacar la frecuencia reducida, lo primero que vamos a hacer es sacar el valor de este LZ, ¿sí? Y ese valor va a depender de el valor de L, que sale de la tabla 4, del valor de Z raya, que como les dije es 0,6 de la altura del edificio, y de un valor de epsilon raya, que también sale de la tabla 4. Para entrar en la tabla 4, fíjense que lo que tenemos que hacer es entrar con la exposición a la que está la estructura sometida o dentro de esta exposición. En nuestro caso, esa exposición es la B. Esto tiene que ver de acuerdo al grado de rugosidad y ya determinamos por el otro ejercicio que el tipo de exposición era la B. Entonces, con eso vamos a sacar la escala de longitud integral de la turbulencia, ¿sí? Que va a ser igual a L, que sale de tabla, 0,6 de la altura, dividido 10, y por epsilon raya. Entonces, acá sacamos ese valor. Luego, tenemos que sacar el valor de la velocidad media horaria. Y para sacar el valor de la velocidad media horaria a esa altura z raya, también depende de un b raya, de un alfa raya y de la velocidad del viento. Entonces, esos valores de b raya están acá,
B alfa raya están acá, y hay que tener cuidado porque en esta tabla aparecen valores que son raya y valores que son ángulos. Entonces, en este caso son valores medios, son raya. Bien, con eso, con estos valores que hemos sacado, podemos sacar esta velocidad media horaria del viento a la altura de 0,6 de h. Nos da este valor. Entonces, ahora sí, estamos en condiciones de sacar la frecuencia esta reducida. A ver, para sacar la frecuencia reducida tenemos la longitud de la ráfaga, la velocidad de la ráfaga y la frecuencia. Hacemos la cuenta y con este valor, ¿sí?, de frecuencia reducida, vamos a determinar luego el factor MR. El factor RN es un factor que tiene en cuenta la respuesta resonante. Entonces vamos ahí y bueno, sacamos el valor RN. Luego tenemos otros valores que son RB, RH y RL. RB, RH y RL. ¿Cómo se sacan estos factores? Estos factores se sacan con una ecuación que es la ecuación 6, que genéricamente está dada de esta forma. Cuando nu es mayor que 0 y cuando nu es igual a 0, ese valor de R vale 1. Entonces, lo primero que tenemos que sacar nosotros son los valores de nu. Por ejemplo, nos dice que cuando en esta fórmula queramos sacar RH, el valor de nu es este. Cuando en esta fórmula queramos sacar RB, el valor de nu es este. Y cuando queramos sacar RL, el valor de nu es este. Si ustedes ven con H, en la fórmula interviene N1, que es la frecuencia, H, que es la altura del edificio, bueno, acá V, que es el ancho perpendicular a la dirección del viento, y L, que es el ancho por la longitud en la dirección del viento de la base del edificio. Entonces, con esto, ¿sí?, vamos calculando. En principio calculamos el nu, ¿sí?, para sacar RH. Entonces, el nu tiene esta forma y nos da 7,5. 7,5 mayor que 0, entonces aplicamos ese nu, aplicamos la expresión y nos da el RH. Y así también vamos a calcular con otro nu, el RB, nada más que ahora en vez de H, esto va a ser B, y vamos a calcular el RB, y después con L y este nu vamos a calcular el RL. Sacamos el beta de la tabla, que es el amortiguamiento, y tenemos el valor de R que da 0,324. Bueno, ya tenemos el R. Ahora vamos a sacar la respuesta base. Para sacar la respuesta base vamos a utilizar esta fórmula. En esta fórmula, que también está dada en el reglamento, en el capítulo 5, aparece B, que es la dimensión del lado del cuadrado, perpendicular a la dirección del viento, H, que es la altura del edificio, y LZ, que es la longitud de la escala de ráfaga. Todo esto, hacemos la cuenta y tenemos Q. Entonces, fíjense que tenemos los factores de pico, tenemos Q y tenemos R. Lo que nos estaría faltando sería la intensidad de turbulencia. Para calcular la intensidad de turbulencia vamos a tener una fórmula, que es esta que está acá, y en esta fórmula aparece un valor de C,
que está dado en la tabla 4, y el valor de Z raya, que ya sabemos que es 0,6 dH. Entonces, bueno, sacamos la intensidad de turbulencia, el valor de C, ¿sí?, que sale de tabla 4, y acá creo que tengo, a ver, ¿alguno me lleva esto? Bueno, esto ahí y esto para saber el valor de C. ¿Ven? El valor de C sale de acá 0,3. Entonces, saco la intensidad de turbulencia, y una vez que tengo la intensidad de turbulencia, lo que puedo hacer ahora es sacar el coeficiente de ráfaga. Hago la cuenta y este coeficiente de ráfaga, al ser un edificio flexible, me da 0,881. Fíjense, ustedes tienen referencia que cuando el edificio es rígido daba 0,85. Cuando el edificio es flexible da 0, en este caso 881. Bueno, tanta cuenta y casi da lo mismo. Y bueno, es por ahí las cuentas necesarias para hacer, y esto hay que determinarlo así. No podemos sacar directamente el 0,85 porque no tenemos seguridad de que sea ese el valor. Entonces, en base a todas estas cuentas, llegamos al coeficiente de ráfaga. ¿Alguien me quería hablar? Escucho. Bueno, entonces, como conclusión, lo que podemos decir es que las dimensiones del edificio se suponen en el orden de la longitud, en el orden de la escala integral de la longitud de la turbulencia o menores que ellas. ¿Esto qué quiere decir? Nuestra longitud de turbulencia, esperen que la vamos a buscar, fíjense que nuestra longitud de turbulencia, la longitud integral de la turbulencia, es de 166 metros. Nuestro edificio, la altura de él, es de 80 metros. ¿Qué quiere decir? Que nosotros decimos que todo que este edificio va a estar sometido en toda su superficie a la turbulencia. Pero, ¿por qué este valor es menor que 1? Y un poco es por lo que habíamos hablado, y es que acá lo dice, ¿no? La razón por la cual el factor del efecto de ráfaga es menor que 1 es que el uso de la ráfaga de 3 segundos como velocidad básica de viento sobrecompensa las presiones de ráfagas promediadas por área que actúa sobre las superficies exteriores típicas. O sea, nosotros estamos teniendo en cuenta que las ráfagas nuestras de viento son de 3 segundos, pero en realidad esas ráfagas, si realmente vamos haciendo un promedio de las superficies del edificio por los periodos que tienen las ráfagas que lo están afectando, bueno, en promedio va a dar lo mismo que un edificio con la ráfaga esta de 3 segundos. O sea, tenemos que partir de una aproximación, ¿no? Pero que los valores van a ser similares y por eso este coeficiente de ráfaga es menor que 1. Porque no es real que la ráfaga sea en todos lados de 3. Bien. Ahora
tenemos ya determinado el coeficiente de ráfaga en edificios flexibles. Con él, como dije ya muchas veces, podríamos determinar las presiones si quisiéramos. En nuestro caso particular, no vamos a determinar las presiones, pero sí, con este factor de ráfaga, vamos a determinar la respuesta del viento en el sentido longitudinal. La respuesta que la estructura tiene como efecto de este viento. Y ahí vamos a poder determinar las deformaciones, los corrimientos a los que va a estar sometido el edificio y las aceleraciones que nos interesan a nosotros, que van a ser las aceleraciones de pico. Con los desplazamientos del edificio y con las aceleraciones, ¿para qué las queremos sacar? Las queremos sacar justamente para determinar si esta estructura es o no confortable. Bien, ¿de dónde sale esta fórmula? Bueno, tenemos el reglamento en la parte de los comentarios, no en el reglamento en sí, sino en los comentarios, aparece la fórmula de desplazamiento máximo en la dirección del viento. Entonces, esta fórmula, que es esta, a ese desplazamiento se lo llama X máximo, y ese valor de desplazamiento va a depender de la altura Z, ¿sí? O sea, a distintas alturas, obviamente voy a tener distintos desplazamientos. Entonces, acá lo que voy a hacer es determinar a las distintas alturas los desplazamientos de esta estructura. ¿Y de qué va a depender? Fíjense, va a depender de un valor que es phi z. ¿Qué es phi z? Es la forma que tiene el modo fundamental, el modo natural fundamental de esta estructura. Esa fórmula es z, que es las distintas alturas que vamos a tomar, sobre h, que es la altura total del edificio, todo elevado al exponente del modo fundamental. Para recordar un poquito, esto es un edificio que no tiene nada que ver con el nuestro, pero por ejemplo, si nosotros tenemos un pórtico de 5 pisos, el sistema dinámico equivalente sería este, donde acá tengo la flexibilidad y acá tengo las masas, ¿sí? Entonces, estas masas, ¿sí?, van a vibrar y va a existir muchos modos de vibración, tantos modos como masas tenga, en este caso, y sus grados de libertad. En este caso tengo 5 masas con un grado de libertad, voy a tener 5 modos. Dentro de estos modos va a haber un modo que va a tener periodos más grandes, y ese modo que tenga periodos más grandes es el periodo fundamental. En este caso, de esta estructura, ¿sí?, el periodo fundamental que va a ser el 1, el primero. ¿Por qué? Porque, bueno, tengo una ménsula, se va a deformar así, y este va a ser el periodo más grande. Si ustedes se fijan, el segundo modo ya tiene periodos más chicos, el tercero, el cuarto, y así van teniendo periodos más chicos. Por lo tanto, el modo fundamental, que es el que interesa en este estudio, es el primer modo. Entonces, ese épsilon sería igual a 1. Luego depende de un valor, que es la densidad del aire. Esta densidad del aire la vamos... Yo puse una tabla que está acá. Esta tabla está en el CIRSOC 102,
de acuerdo a la altura, vamos a tener una densidad del aire, una mínima, una máxima y una promedio. Para esto conviene tomar el promedio. Luego vamos a tener B, que es el ancho del edificio perpendicular al viento, la altura del edificio, el coeficiente de fuerza. Este coeficiente de fuerza, ¿sí?, también sale del CIRSOC 102. Para eso vamos a entrar con la sección, ¿sí?, y con la relación altura sobre D, que en este caso D va a ser igual, como bueno lo dice acá, a el lado del elemento. Entonces de ahí vamos a sacar el coeficiente de fuerza. Luego tenemos la velocidad. Esta fórmula está mal puesta porque realmente la velocidad acá que queremos determinar es esta, que sería la velocidad de pico, la media, pero en el reglamento está mal, pero después está corregido, eso hay que tener cuidado. Luego aparece un valor de K que tiene esta fórmula, donde en esta fórmula aparece el alfa y el eta. Bueno, eta ya dijimos que es el exponente del modo, pero este alfa sale de la tabla 4, lo estuvimos viendo, y aparece otro valor, bueno, G, que es el factor de ráfaga de un edificio flexible, que lo estuvimos viendo recién, y aparece un valor N1, que es el valor de la masa modal. La masa modal está dada por la integral entre 0 y la altura del edificio de la masa por unidad de altura, que puede depender de z o ser constante, y phi, que es la forma del modo fundamental elevado al cuadrado, que este sí va a depender de z. Entonces, vamos a ir sacando todos estos valores y entonces determinar el desplazamiento de esta estructura. Comenzamos sacando la masa modal, y para sacar la masa modal, lo primero que vamos a hacer es sacar la masa, ¿sí? Bueno, en principio, la densidad del edificio. La densidad del edificio, fíjense que va a ser el área del edificio por el peso en kilos del edificio, que pesaba 1 tonelada, 1000 kilos sobre metro cuadrado, por las 27 plantas. Bueno, con eso sacamos lo que pesa el edificio. Bien, a ese peso del edificio lo vamos a dividir por el volumen y estamos sacando los kilos por metro cúbico del edificio. A esos kilos por metro cúbico después los multiplicamos por el área y sacamos la masa por unidad de altura en kilos sobre metro. Este valor ya lo teníamos sacado. Bien. Sí. ¿Por qué hemos dicho que era 1 tonelada sobre metro cuadrado? ¿Eso salía de alguna tabla? ¿Tenemos que calcularlo nosotros? No, eso es un valor, un dato para el ejercicio, pero nosotros podríamos haber realmente hecho un dimensionado, darle un uso y hacer todo un análisis de carga. En este caso ya está dado 1 tonelada metro cuadrado, pero acá lo que está tenido en cuenta también es todo lo que es mampostería, todo. Por eso es un poquito elevado, a mi criterio un poquito elevado. ¿Sí? Ah, bueno. Bien. Entonces, esta es la masa por unidad de altura. Si ustedes ven, acá dice que la masa por unidad de altura depende de Z. Nosotros no lo hicimos depender de Z. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que toda la masa esta va a ser uniforme, que no va a haber variación de masa. Pero si la hubiera, si nosotros tuviéramos los datos que esta masa va variando, bueno, tendríamos que ir calculando esto adentro de la integral. En nuestro caso, la podemos sacar afuera
porque es una constante. Lo que sí que nos va a quedar adentro es la forma del modo fundamental, que es z sobre h, y eso elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces nos va a quedar la integral de una expresión de este tipo, y al resolverla nos va a quedar, vieron que la integral nos va a quedar al cuadrado, nos va a quedar z al cubo sobre 3, y bueno, y esta h, que es una constante, la vamos a sacar afuera y nos va a quedar este 80 al cuadrado. Entonces ya acá vamos a haber resuelto la masa nodal, que nos va a dar esta cantidad de kilos. Bien, entonces miren ustedes, tenemos, para sacar el desplazamiento, tenemos la forma esta, que es las distintas alturas sobre la altura total, o sea, las distintas alturas que nosotros hacemos la evaluación, sobre la altura total, y todo elevado a la 1, que sería el módulo. La densidad, que ya la vimos, el ancho, la altura, el coeficiente, la velocidad, que ya la calculamos, este K, que tiene la fórmula que se puede calcular, este coeficiente que estuvimos calculándolo, el coeficiente de ráfaga, la masa, la frecuencia, podemos sacar el desplazamiento. Entonces, con esta fórmula, para los distintos zetas, sacamos, ¿sí?, lo que sería z sobre h, que obviamente que esto va de 0 a 1, y con la fórmula anterior sacamos la deformación. Fíjense que cuando llega a la última planta, en la última altura, la deformación sería de 0,02. 2,8 centímetros se estaría moviendo este edificio. Bastante, parece. ¿No? Mira, me gustaría que puedan leer las torres del faro. Esas torres de lado a lado se mueven 15 centímetros y están, esto que les digo, están en las revistas esas. Después voy a tratar de encontrar, porque no me acuerdo cuál es la revista, y es una revista vieja, pero hay artículos muy interesantes de estos movimientos. Incluso ahora así en notas, en artículos, no lo he visto, obviamente esto no lo he visto en bibliografía. Lo que se han dado cuenta que ha aparecido es que gente que trabaja en edificios en altura están como somnolientos, como con sueño, y se lo relaciona a cuando las madres amacan a los chicos para dormirlos, que algo así puede estar pasando en este tipo de edificios. ¿No se mueven los muebles? Bueno, por ejemplo, los muebles no se llegan a mover, porque imagínate que estos 15 centímetros, o por ejemplo este 2, casi 3 centímetros, esto se mueve desde el piso 0 hasta el último piso, o sea, desde la verticalidad sería. Entonces se va moviendo de a poquito y no se van a mover los muebles. Pero lo que sí es que cuando vos te vas a vivir a un piso que sea de estos pisos que están en Puerto Madero, pisos muy elevados, por reglamento del consorcio, lo que dicen es que no podés poner lámparas colgantes en los ambientes, porque si pones lámparas colgantes empezaría a ver que se mueve tipo péndulo, y ahí no es que eso haga algo malo, pero eso te daría mucha incertidumbre. ¿La gente sabe eso?
yo no sé si la gente sabe eso. O sea, ellos, no sé si preguntarán, yo me lo pregunto, o sea, nosotros no lo preguntaríamos, pero no sé si alguien que va a comprar un edificio y no tiene idea de esto. Mire, esto es muy interesante, toda esta parte es muy interesante. Y yo les digo, no se encuentra en los libros esos que yo les dije, pero sí hay muchos artículos de estos para leer. Y todas las torres grandes tienen este tipo de problemas y hay grandes soluciones que yo quiero que para mañana ustedes me digan algunas soluciones de eso en base a lo que puedan ver hoy, y yo creo que van a ver algo grosso y que les puede llegar a gustar. Bueno, yo lo he visto en el programa de Megaestructuras, que le ponían como unos péndulos en la mitad del edificio que cuando el viento soplaba, el péndulo iba en contra del viento. Tal cual. Esos son amortiguadores de masa sintonizada, se llaman. Sí, esa es una de las soluciones que hay que darle a este tipo de estructuras. Perfecto, sí. Es así. Pero bueno, eso todavía no está muy desarrollado en la bibliografía base. Es una bibliografía muy específica. Bien. Sigamos como para ir terminando. Entonces, de esa forma calculo el desplazamiento. Después yo agregué que deberíamos calcular aceleraciones. Bien, para calcular la aceleración, primero vamos a calcular la que nos interesa a nosotros, es la aceleración pico. Pero para calcular la aceleración pico, primero vamos a calcular una aceleración promedio y la fórmula, obviamente todo esto está dado no en el reglamento, pero sí en los comentarios, y bueno, tiene esta fórmula. Fíjense, es bastante parecida a la de desplazamiento, pero ¿qué aparece? Aparece, por ejemplo, el valor de R, el valor de la respuesta resonante, y el valor de Z. Este valor es el valor de la intensidad de la turbulencia. Entonces, con esto calculamos la aceleración media cuadrática, y una vez que tenemos esa aceleración, podemos calcular el valor de Gx, dado por esta expresión, donde fíjense que T es 3600, que serían los segundos que hay en una hora, y F la frecuencia. Entonces, con este valor, ¿sí? Y con el valor del medio cuadrático de la aceleración, podemos calcular la aceleración de pico. Entonces, acá están el valor promedio y acá está la aceleración pico. ¿En qué? En metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y para qué queremos esto? Bueno, la bibliografía nos da distintos límites de confort. Entre ellos hay unas tablas como esta, que está acá, que aparece bastante en la bibliografía, que entrando con el periodo de la estructura y con el desplazamiento de la estructura, podemos caer en distintas zonas, desde estructuras donde los movimientos no sean perceptibles, que sean perceptibles, que sean molestos, muy molestos, hasta intolerables. Y si ustedes se fijan, en estas curvas aparece, por ejemplo, un medio, o sea, 0,5% de G. Esto sería la gravedad. También acá, fíjense que aparecen, por ejemplo, el Empire State, donde se encuentra frente al viento. Este es un edificio bastante conocido, que está en Estados Unidos, y si ustedes ven, acá las vibraciones son perceptibles, ¿no es cierto? Bueno, entonces, nosotros tenemos el periodo de nuestra estructura que era 1,46 más o menos, por acá.
y tenemos el desplazamiento. El desplazamiento era 0, a ver, el desplazamiento en metro. Nuestro desplazamiento era 0,02. ¿No es cierto? Acá tenemos 0,02, acá 0,04, nosotros 0,03, más o menos por acá estaríamos, ¿cierto? Y 1 y pico, fíjense que más o menos estaríamos por acá. O sea, que estaríamos en una parte de la curva que nos daría que este edificio es molesto, que tendríamos que hacer algo. Bueno, nosotros primero, ¿qué podríamos hacer con este edificio? Yo lo primero que intentaría hacer antes de imponerle amortiguadores y cosas de esas, trataría de ver que esta misma estructura la utilizamos en un edificio de 40 metros. Entonces por ahí lo que estaríamos necesitando es rigidizar un poco esta estructura y ponerle mayor inercia. Eso puede ser. Esa es una pregunta que se las voy a dejar para ver qué podemos responder mañana. Después aparecen, como esto no está normalizado, no hay un reglamento que hable de esto, hay mucha bibliografía. Hay otra bibliografía, por ejemplo, que habla del confort humano, dado por Karl Parmele, y nos habla de acuerdo a la aceleración, ¿sí? Cuándo puede ser perceptible los movimientos, o raramente perceptibles, o ya molestos. Entonces, dice, bueno, si la aceleración es 0,004 de la aceleración de la gravedad, y no va a ser perceptible. Ahora, ya si es 0,02, sí va a ser perceptible. En nuestro caso, yo saqué la cuenta y la aceleración es 0,122. 0,122. Quiere decir que nosotros estamos... ¿qué punto saqué? Pero da mayor que 0,02. Muy molesta. Sí, es muy molesto. No, me debo haber equivocado en un cero. A ver, vamos a hacer la cuenta. Sería... a ver, acá tengo. Voy a hacerlo con mi teléfono. A ver. Sería 0,122 dividido 9,81, sí, pero creo que es por ciento, ¿no? No, sí. Claro, no, da suma 0, sí, me confundí cuando puse el número, es 0,0123, quiere decir que estaríamos en que es perceptible, ¿tá? Estamos entre este rango y este, ¿sí? En nuestro caso es perceptible, por lo tanto no podemos tener un edificio en estas condiciones. Tenemos que tratar de llevarlo a raramente perceptible o no perceptible. Entonces, como el ejercicio está hecho, yo les voy a proponer que miren en base a los números, qué dirían ustedes. Yo ahí ya les tiré un poco qué podrían hacer, pero qué podrían hacer para mejorar este tema del confort. Y también, me gustaría que miren el video que no pudimos ver hoy en clase. Les tengo que mandar esto porque ahí están las direcciones. Y acá les puse 2 videos más que hablan sobre el tema justamente de amortiguadores de masa sintonizadas. Son muy interesantes. Hay uno que está en inglés, pero uno puede ponerlo en subtítulos, así que lo van a poder ver bien, y ojalá que les interese. Y
y bueno, y otra cosa que les quería decir, yo ahora les voy a mandar estas direcciones, aunque no les mande toda la presentación para que no tengan otra presentación más de esto, les voy a mandar las direcciones, y cuando entren por estas páginas van a ver que va a aparecer un amortiguamiento porque este tema del amortiguamiento, ¿para qué sirve? Sirve para edificios altos sometidos a viento, pero también sirve para edificios sometidos a acciones sísmicas. Y en Chile hay un edificio que es bastante moderno, que es el edificio Titanium, y hay muy buenas, es un edificio que está amortiguado y tiene muy buenas información, o sea, tiene lindos videos y por ahí, si quieren, miren que les va a interesar. Bueno, entonces, yo por hoy me voy a despedir de ustedes, les dejo como actividad que miren esto y que le encuentren una solución al edificio. Mañana nos vamos a encontrar un poco para hablar de esto, de lo que pudieron ver, si tienen alguna inquietud que yo se las pueda resolver, vamos a hablar del tema, y también vamos a ver la parte del ejercicio que hicieron antes, del ejercicio rígido, si lo pudieron hacer, si pudieron hacer el modelo, si tienen problemas con eso. Entonces, por hoy los despido hasta mañana y por mensaje les voy a mandar estas direcciones. Y mañana nos vamos a encontrar con Raúl y con ustedes para cerrar este tema, así María puede avanzar el jueves con el tema que viene, que sería entrepisos. ¿Sí? Bueno, Laia,